Para muchos la artesanía es un término medio entre el diseño y el arte. Para otros es la continuación de los oficios tradicionales. Pero ¿cuál es la importancia de la artesanía para la cultura mexicana? La artesanía, el artesano, son personas que nos hablan de toda una herencia a través de objetos y a través de creaciones. Estas creaciones milenarias llevan muchísimo mensaje. Pero, ¿por qué será que la artesanía mexicana es más valorada en el extranjero que en su propio país? En algún contexto, la referencia a la artesanía parece referencia a lo indígena, y lo indígena no es bien visto. Es sinónimo de naco, de atraso, de pobreza, de incultura. Más que un producto ornamental, nos preguntamos, ¿hacia dónde debe dirigirse la artesanía mexicana? Ojalá que se dirija, número uno, a que los propios artesanos se asimilen como artistas, que los propios artesanos sepan y lo saben, el valor de su trabajo. La artesanía mexicana con un pasado glorioso, con un propósito, con un vínculo entre el mundo terrenal y lo divino. Hoy paulatinamente revalorizada y reinterpretada como una pieza de arte, a veces con fines comerciales y otra como representante de una cultura. A continuación analizaremos el pasado, presente y futuro de la artesanía en México. En el momento en el que existen las etnias que existen en nuestro país, existen representaciones materiales de esta cultura, un lienzo que se borda para una ceremonia, por ejemplo, en el caso de los huicholes, toda esta artesanía que se produce está relacionada, vinculada con un enorme simbolismo para todo lo que son los rituales sagrados. Hay muchísima artesanía que está relacionada con el campo, con la siembra. Y eso es importante decirlo, muchos artesanos se dedican al campo también. Entonces, parte de su vida están en la tierra labrando y parte de su vida están creando arte popular. Están relacionadas muchas de estas piezas con rituales de pedimento de lluvias para buenas cosechas, para utensilios de cocina. O sea, sabemos que la cocina tradicional mexicana es también patrimonio cultural, ahora reconocido también como Patrimonio de la Humanidad, pero la artesanía está relacionada con la vida. La artesanía nos habla de toda una tradición que hemos heredado a través del tiempo. Creo que yo lo considero arte, definitivamente. Es muy difícil a veces dialogar con este término de artesanía y arte. Yo creo que es para mí una herencia cultural. Estas creaciones milenarias llevan muchísimo mensaje, llevan cargando tradición, belleza. Es algo muy especial, es magia llevada a objetos de creación. Es el patrimonio vivo que tenemos en México. En México somos artistas por naturaleza. Y con la diversidad natural que hay en este país, se crean piezas de arte en todas las regiones de México. Desde luego, vinculado a cada cultura, a toda la diversidad cultural que hay en México, se va haciendo una creación artística que puede representar un elemento para una ceremonia ritual o que puede representar simplemente un utensilio bello. Octavio Paz decía que la artesanía era aquella creación en donde no estaba dividido lo bello de lo útil, y creo que esto representa mucho eso. Decía que la artesanía está hecha para el cuerpo, para las manos, está hecha con las manos, para ser usada, para ser no solo contemplada, sino también usada. Entonces, desde luego que México, dentro de la diversidad cultural que tiene, pues tiene una de las manifestaciones más grandes en el mundo de arte popular. Es arte, las artesanías y los artesanos son artistas
que crean con un guaje, con un textil, con lo que tienen, con lo que la naturaleza les ha dado en el lugar en donde viven y lo van transformando con sus manos realmente en piezas de arte. Ser artesano para mí es hacer lo que cualquier artesano, cualquier cosa que hace un artesano, pero hacerlo con alma y corazón. Entonces se puede representar de mil maneras, pero siempre y cuando, pues poniendo el nombre de México en alto. El oficio de la cartonería es una de las especialidades del arte popular mexicano que se genera a principios del siglo pasado. Entonces, y es una técnica muy ingeniosa. Se trata de, a final de cuentas, de generar figuras en tercera dimensión fabricadas a partir de periódico y engrudo, ¿sí? Piezas que finalmente se terminan decorando con pintura y patrones muy caprichosos. Ajá. Entonces se obtienen piezas muy bellas a partir de este método tan sencillo. En la primera etapa de elaborar un diseño que nos dé la posibilidad de sacar las dimensiones de la pieza que vamos a elaborar y avanzar de alguna manera mucho más sencilla. Entonces siempre elaboramos un diseño que nos permite tener las dimensiones de las piezas que necesitamos. Ya teniéndolas, sí, pues comenzamos con el proceso de comenzar a armarlas. ¿Para qué? Para elaborar la pieza en tercera dimensión. Entonces este es el proceso de elaboración de la estructura, ¿sí? Que ya con el diseño nos da la facilidad de empezarlo a armar de una forma sencilla. Y como tú ves, con puro masking tape y alambre podemos hacer un soporte bastante resistente como para elaborar una pieza que llegue a medir hasta más de 1 metro, ¿sí? Sin necesidad de tener que meter soldadura. Aquí ya tiene una cola que previamente la elaboramos con un trozo de cartón y la empezamos a endurecer y a darle una forma más caprichosa con papel periódico y engrudo. Después lo adherimos a la estructura que ya armamos con alambre y esas van a ser las partes que nos van a empezar a dar la figura de nuestro pez. Sin duda, la artesanía es uno de los sectores que no pueden frenar su crecimiento. Pero en el México de hoy, ¿cuál es la posición del artesano? México tiene una característica tan compleja de diversidad cultural que bueno, todas estas culturas, lo que provenga de ellas también pasa por toda esta situación. Yo creo que la artesanía está viviendo un mejor momento ahorita, porque se está revalorando, se está volviendo a reconocer pues lo hecho a mano, los procesos, que tú tengas posibilidad de escuchar que una tejedora que llevó 6 meses haciendo un rebozo, pues vas a valorar ese trabajo como algo singular. Creo que es un mejor momento en ese sentido, es un momento en el que se valora mucho más este trabajo. Hay esfuerzos institucionales muy importantes, desde luego está FONART, desde luego está la Dirección General de Culturas Populares, el Museo de Arte Popular. Hay muchas instituciones estatales, regionales, que promueven la artesanía. Pero justamente estos espacios, los medios de comunicación, que se ponga el tema en la cotidianidad de la gente y que si tú tienes como consumidor final, ¿qué es lo que necesita un artesano? La verdad, vender. La artesanía es como el hijo del artesano, el hijo de la artesana. Son como creaciones, ¿no? En cada una de ellas se va un poco del artesano, de la artesana. No solo por el tiempo que implica, sino por la creación. Muchas de esas artesanías son piezas únicas.
Son expresiones únicas donde hay un talento, donde hay un sentir, donde hay una tradición expresada. No podemos entenderlo sin eso. Hay un fenómeno de tensión porque ese tiempo, ese esfuerzo no es del todo valorado en su justa dimensión. Hay gente que no quiere pagar lo que vale una artesanía. O hay una competencia con la tecnología. De repente el artesano, por ejemplo, aquel que hace con sus manos canastas, se ve sorprendido que llegan cargamentos de China que hacen eso, tal vez no tan bonito, pero casi, pero muchísimo más barato. Es quitar la idea de que la artesanía es barata. Esto es hecho a mano, estás comprando años de tradición, estás comprando una cultura en tus manos. No es una cosa hecha en una maquila anónima, no. Una persona dedicó meses, dedicó todo ese conocimiento a hacer esta pieza que tienes oportunidad de comprar. Hay cantidad de ferias artesanales. Cada vez yo creo que hay más posibilidad de comprar, incluso en internet hay buenos esfuerzos de cómo se pueden hacer ciertas cosas, pero creo que la situación tiene que ser un cambio también cultural, de no regatear a un artesano. Uno no va y regatea en las tiendas departamentales. Regatearle al artesano es una miseria. Y eso limita que la gente haga mejores cosas. Porque entonces va a hacer cosas más baratas. Y entonces va a hacer cosas de menos tiempo. Y entonces van a ser piezas menos únicas. Porque entonces lo que le va a importar es sacar rápido. Cuando regateamos todos perdemos. Pierde el arte, pierde el artesano, pierde la expresión auténtica. Entonces hacen cosas baratas y chafas. Me parece ahí entonces que tenemos que generar una condición de aceptar que hay artesanía que puede valer algo más. Definitivamente no se trata de un apoyo, no, se trata de voluntad. En México la gente no está acostumbrada a trabajar y realmente en este ramo hay un grupo muy importante que son artistas y obviamente sí hay trabajo y hay muchas posibilidades, lo único es que hay que querer trabajar. El señor Pedro Linares, él relata, sí, que en una ocasión estando muy enfermo, pues él estaba delirando y entre sus sueños y pesadillas, se le aparecían animales de formas muy caprichosas y hasta cierto punto temerosas, ¿no? Entonces, en cuanto él pudo volver de ese sueño, pues las empezó a plasmar en cartón, porque él lo que hacía eran judas, ¿sí? Es el judero por excelencia de la cultura del arte popular mexicano, ¿no? Entonces, él las empezó a plasmar en tercera dimensión y así fue como, pues se vino a generar, sus famosos alebrijes, ¿no? Aquí ya lo tenemos más avanzado y el proceso ya nada más es irle adhiriendo los elementos que ya hicimos, aparte, que son las aletas, las lenguas, lleva unos picos, así para que, pues bueno, sea un alebrije. Entonces, ya teniendo ese proceso, se comienza a empapelar, ¿sí? Lo más conveniente es ponerle papel periódico para darle una fuerza al papel y que ya tengamos una base en donde empezar a trabajar con el papel craft y darle los detalles del acabado a la pieza. Es utilizar papel y engrudo. Entonces ya tenemos nuestro engrudo y empezamos. Hay 1000 formas de mojar el papel. Hay quienes lo remojan durante un tiempo antes para que el papel se humedezca, o hay gente que trabajamos de manera directa. El papel tarda un tiempo en aflojarse, ¿sí?, en lo que va absorbiendo la humedad, pero puede haber varios procesos porque puede tener una ayuda a la hora de frotarlo entre sí y el papel se va haciendo suave. Y esto nos da la posibilidad de empezar a trabajar ya con los elementos que te comentaba hace un rato, ya adheridos al cuerpo, y seguir dándole el acabado. Seguimos aplicando papel
que aparte eso nos va a dar la dureza y la firmeza para que la pieza, pues bueno, pueda permanecer en buen estado durante mucho tiempo. Ya en esta parte del proceso que ya tenemos seco todo el papel craft, para darle un acabado mucho mejor, le vamos a dar una pequeña lijada para eliminar cualquier arruga que se nos haya pasado y que a la hora que estemos pintando y demás tampoco nos esté interfiriendo con lo que queremos hacer. Ya escuchas, ya la cantidad de papel es tal que es como si fuera madera. A nivel internacional, las artesanías mexicanas cuentan con un gran reconocimiento y valoración por ser un producto que manifiesta la diversidad cultural. Sin embargo, en ocasiones el mexicano poco valora su artesanía. Si hay un término tan arraigado en la cultura mexicana como el malinchismo, pues te da alguna pista de por qué a veces la cultura mexicana prefiere ver a otra cultura y valora más lo de fuera que lo propio. Yo creo que no se puede generalizar, pero sí es real, ¿no? Sí es real que cuando antropólogos alemanes o de otros lados vienen a México, pues enloquecen y ven esta cultura viva, y a nosotros quizás se nos hace normal, lo vemos, mucha gente lo ve como si fuera algo que no tiene valor o que fuera una expresión simplemente... pues no sé, es que como yo pienso muy distinto me cuesta trabajo, pero sí entiendo que siga sucediendo y me parece fatal, pero creo que esos estigmas se tienen que ir quitando, o sea, eso es un esfuerzo de todos. Sí, la gente sí valora en México también este tema. También lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar que siempre el extranjero lo va a valorar más. No, yo creo que nosotros sí nos revaloramos, hay mercado para todo, lo único hay que saber encontrar ese nicho y hay que saber engrandecer estas piezas y ponerlas en un espacio adecuado. Es increíble que en otros países aprecien más lo que estamos haciendo en México y que estamos haciendo muy bien. Entonces, pues hay que apoyar la cultura mexicana. El trabajo artesanal mexicano genera diversas fuentes de empleo, sobre todo para los artesanos que viven en zonas rurales. Hoy la artesanía representa un reto y día con día se dignifica como representante de una nación rica en tradición y cultura. Puede haber un fenómeno de racismo. Como es una cosa que está muy ligada a la cultura indígena, en nuestro país todavía hay expresiones en ciertos estratos sociales que cuando alguien quiere insultar a otra persona le dicen no seas indio, y el referido o la referida le contesta diciendo ¿qué te pasa? Yo no soy indio. O sea, todavía en ciertos estratos de nuestro país hay estas cosas, y en algún contexto la referencia a la artesanía parece referencia a lo indígena, y lo indígena no es bien visto. Es sinónimo de naco, de atraso, de pobreza, de incultura. Creo que eso es el vestigio, la herencia, la inercia de un componente racial. ¿Hacia dónde tiene que ir? Yo creo que el mercado nacional y el mercado internacional tendrían que estar inundados de piezas de arte popular. Aquí hay un tema importante, que es el tema fiscal. Se exige, por ejemplo, que los artesanos den factura cuando pues difícilmente hay internet en sus comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué esquemas nobles para esta creación se pueden dar desde las instituciones hacendarias para que sí se formalicen y también que ellos van a tener más competitividad también si tienen posibilidades de crecer como mercado? Pero hay que tender estos puentes de identificación y para que se acorten, como te decía, estas distancias. Y también capacitación. O sea, los artesanos tienen que saber qué materiales no usar para exportar,
porque hay cantidad de cosas que les gustaría en el extranjero comprar, pero si trae tal sustancia o si es una madera que no está certificada, es terrible, pero ya no va a pasar la frontera y creo que se están endureciendo estos criterios. Entonces, creo que el principal camino ahorita es fortalecer el mercado local, tomar la decisión de, en lo más posible, comprar lo que hacen los maestros artesanos. Representa su identidad, representa su fuerza, su color, su alegría, representa ese talento que cuando uno lo ve no lo puede creer, ¿no? Esas ollas de barro o esas piezas de laca o esos bordados. México tiene una expresión de artesanía que es como una especie de explosión de un fuego artificial, ¿no? Es como de alegría, como luminosidad, diversidad. La artesanía de México, yo creo que es uno de nuestros grandes valores distintivos. No todos los países tienen lo que nosotros tenemos. Para mí, ser artesano es expresar, yo creo que como buenos mexicanos que somos, el fuego interior que tenemos. ¿De qué manera lo podemos plasmar? Pues en arte y artesanías, con los colores, los olores, los sabores, con todo. Apoyar nuestra cultura es poder expresarse y poder ser un mejor mexicano. Cada artesano va a tener una forma de manifestar su fantasía acerca de cómo son los alebrijes. Hay muchos que son figuras que inspiran temor, ¿sí? Nosotros en lo particular pues nos aprovechamos de la biodiversidad que tenemos en el país y tratamos de apegarnos mucho a lo que es el naturalismo, ¿no? ¿Sí? Sí mezclamos a veces diversos elementos de diferentes animales, ¿sí? Pero pues tratamos de dar también una actitud, ¿sí? Reflejar un sentimiento, ¿sí? A través de la forma y el color, ¿no? Esto nos ayuda como si fuera una base de como un resanador o algo así. Pero principalmente es para que el color sea mucho más intenso. Siempre es mucho mejor ponerlo sobre una base blanca que sobre algo que le mate el brillo al tono. Sí, si lo pintamos directamente, aparte nos va a costar un poco más de trabajo que el color agarre bien, o sea, con la intensidad que es. Y bueno, te digo, creemos que de hecho le da un poco más de calidad al trabajo. Ya que tenemos este paso terminado, vamos a dejar secar y bueno, y vamos a avanzar con el decorado, que como todas las facetas también es algo que hay que prestarle mucha atención. Aquí empieza ese proceso de decorado. Tiene que ser muy libre. Creemos que tampoco, a veces los alebrijes, parte de su llamativo o de su atractivo es eso tan llamativo que es en los patrones tan rebuscados de pintura, ¿no? Pero no necesariamente es algo que tenga que llevar el alebrije, no. También pueden ser colores muy brillantes y con patrones no tan rebuscados, pero que le den ese detalle, pues bueno, especial. Y en este caso, pues bueno, lo especial y lo que lo hace verse muy mexicano, pues es este colorido impresionante que tenemos, ¿no?